Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta ocasión estamos aquí este día sábado para terminar nuestra serie que hemos llevado por toda esta semana titulada 3:16, en la que hemos hablado acerca de los versículos más emblemáticos que tienen esta combinación de números en la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 16. Hemos hablado todos son versículos conocidos, pero no hemos hablado del más conocido y no hemos hablado de el más trascendental en este tópico, el cual lo dejamos para el día de hoy, sábado. Es el versículo que más probablemente se sabe, es el versículo que más veces se ha escuchado. Es el versículo que probablemente la gente que no conozca la palabra de Dios haya leído o haya escuchado más veces. Y es uno de los versículos que nosotros como cristianos nos aprendemos primero de memoria. Quizá el que más hemos escuchado, del que más se ha hablado. Pero no deja de ser uno de los versículos más trascendentales porque como mucha gente o como muchos estudiosos han recalcado, es como un resumen de toda la palabra de Dios. Y me refiero, como ya todos pueden saber, a Juan 3:16. Juan 3:16 que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el día de hoy, hablando de Juan 3:16, estaremos mirando este mensaje, el corazón de Dios, el corazón de la palabra de Dios, la principal obra y el propósito de la venida de Cristo al mundo. La Biblia nos empieza a decir primero que todo esto se origina a través del amor de Dios para con el mundo. Nos hace esta referencia a que Dios amó al mundo de tan gran forma, de tan gran magnitud. El amor de Dios por el mundo, y entiéndase por el mundo, nosotros las personas que vivimos en él. De tal manera Dios amó a cada persona que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, a Jesús. Jesús, como miramos el día de jueves, como miramos el día jueves, donde miramos aquel gran misterio de la piedad, y no solamente nos referimos a él en primera de Timoteo 3:16, sino también miramos a Filipenses 2, donde nos habla de el sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Estuvo dispuesto a darse por completo a este mundo, a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí, para que todo aquel, Es muy interesante ver el significado tan profundo y a la vez tan simple de estas frases o de estas palabras. Para que todo aquel, para que toda persona, para que cada individuo, para que cada ser humano, todo aquel, no excluye a nadie, todo aquel que cree en él o que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje, hermanos, ese cambio de dirección que Dios quiere dar a cada ser humano. En lugar de ir a la condenación, a la perdición, al infierno, ir a la gloria con Cristo, mas tenga vida eterna. El versículo 17, desde el versículo 15 al versículo 17, 18 y hasta el 21, nos habla un complemento, un contexto de lo que este versículo significa. Y bueno, en realidad todo el pasaje, ¿verdad? Esta conversación entre Jesús y Nicodemo, este fariseo
Pero nos habla el versículo 15 y nos repite la última frase también, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso es importante entenderlo. La venida de Cristo no fue para condenar al mundo. No fue para señalar únicamente el pecado. Claro que se nota y se marca una diferencia entre la vida que como mundanos asumidos en pecado se lleva y la vida que en Cristo debe de llevar una persona. Claro que hay una diferencia y claro que hay una condenación con el pecado, pero si solamente la venida de Cristo se hubiera cerrado en condenación, estaría incompleta. Pero, gloria a Dios, no fue así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No solo no hay un conocimiento ahora de una condenación, y el mismo versículo 3 nos dice, todo aquel que en él cree no se pierda, porque la persona que no cree en Cristo va a perderse. Esa es la condenación. Hay una condenación por no creer en Cristo. Hay una condenación por no aceptar a Cristo como Salvador. Pero eso no es todo. Hay una salida para que más tenga vida eterna, para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, qué gran mensaje y qué gran historia. Mucho se puede decir y mucho se puede argumentar. ¿Y qué puedo decir yo que nos haya dicho sobre este pasaje? Qué bendición y qué alegría saber que nuestro Señor Jesucristo nos amó y nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, entregarse a sí mismo y dejar todo por amor a nosotros, sacrificar su propia vida para que todo aquel, usted y yo, no importa cómo hayamos sido, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestro pecado, podamos creer en Él y tener vida eterna. Qué maravilloso mensaje, qué maravillosa noticia, una noticia digna de ser compartida, una noticia digna de ser hablada, una noticia digna de ser creída. Y hermanos, con esto terminamos nuestra serie 316. Espero que como a mí, a ustedes también haya sido de bendición. Y si Dios permite, nos seguimos viendo a las siguientes semanas en los segmentos de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga a todos.